Portland amanecía cubierta por una neblina suave que se deslizaba entre los edificios como un suspiro. En una oficina de diseño del centro, el murmullo constante de teclados y el zumbido de las lámparas formaban la música cotidiana de los días de Laura Mitchell. A sus 25 años, trabajaba como asistente administrativa, eficiente, amable, siempre con una sonrisa discreta que muchos interpretaban como timidez. Pero detrás de esa calma había una inquietud profunda, el deseo de tener una vida estable, de pertenecer a alguien, de construir un hogar donde no reinara el silencio. Mientras sus compañeras de trabajo hablaban sobre bodas, fotografías familiares y las primeras palabras de sus hijos, Laura se limitaba a sonreír desde su escritorio. No era envidia, sino una punzada de vacío. Había tenido relaciones, sí, pero todas se habían desvanecido antes de volverse serias. Los hombres se alejaban apenas ella mencionaba el futuro. Se preguntaba si había algo en ella que asustaba, o si simplemente había nacido para estar sola. Fue en uno de esos días grises, cuando la empresa contrató a una pequeña compañía de remodelación para renovar el piso de la oficina. Así conoció a Anthony Mitchell. Él llegó con una caja de herramientas al hombro, riendo junto a su padre mientras descargaban materiales. No era el tipo de hombre que llamaba la atención por su apariencia. Pero había algo magnético en su forma de moverse, seguro, natural, cercano. Saludó a cada empleado con una facilidad que desarmaba, y en cuestión de minutos ya recordaba los nombres de todos. Laura lo observó de reojo cuando él pasó cerca de su escritorio y le dijo con una sonrisa: «Cuidado con esos planos. No vaya a clavarles un tornillo por accidente». Ella rió sin querer, sorprendida por la ligereza de su tono. Esa pequeña broma rompió una rutina de meses. Desde entonces, empezó a notar su voz en el pasillo, el eco de su risa, el olor a madera que dejaba en el aire cada vez que salía del taller. Días después, una compañera organizó una cena por su cumpleaños e invitó también a los trabajadores de la remodelación. Anthony no lo dudó y se presentó al bar con su sonrisa despreocupada. Laura lo vio conversar con todos, pedir una ronda de tragos, contar anécdotas de su trabajo con esa mezcla de humor y sencillez que hacía que cualquiera quisiera escucharlo. Al final de la noche, él se acercó a ella y le ofreció llevarla a casa. Desde ese momento, algo empezó a cambiar. Las primeras citas fueron encantadoras. Flores sin motivo, paseos por la ribera del río Willamette, cenas modestas pero llenas de conversación. Anthony era atento, educado. Y sobre todo, hacía que Laura se sintiera segura. Sin embargo, con el paso de los meses, esa seguridad comenzó a parecerle demasiado tranquila. La pasión que había imaginado en su vida adulta no llegaba. Se querían, sí, pero sin fuego. Ella sonreía en las fotografías, aunque por dentro algo se apagaba lentamente. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, su tía Diane, la mujer que la había criado desde niña, la observó en silencio. Con los años, Diane se había vuelto práctica, directa, con una sabiduría moldeada por jornadas dobles en un supermercado y décadas de renuncias. Laura dijo con voz serena: «Ese muchacho parece bueno, pero los hombres como él necesitan un empujón para tomar decisiones». Laura levantó la vista, confundida. «¿Qué quieres decir?». Su tía sorbió el té antes de responder: «Un bebé cambia todo. Si de verdad quieres un futuro con él, deja que la vida se encargue». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Laura se ruborizó. «Tía, no puedo hacer algo así». Diane la interrumpió con una mirada firme. «Créeme. Hija, si él te quiere, se quedará. Y si no, al menos sabrás la verdad». Esa noche, Laura se quedó despierta escuchando la lluvia golpear las ventanas. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando decidió guardar las pastillas anticonceptivas en un cajón. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Semanas después, una mañana cualquiera, el retraso en su ciclo la hizo correr a la farmacia. La prueba no tardó en confirmarlo: 2 líneas rosadas, nítidas, imposibles de negar. Laura se quedó sentada en el borde de la bañera, temblando. Había deseado amor, no necesariamente maternidad, pero ahora ambas cosas parecían unirse en un mismo destino. Cuando le contó a Anthony la noticia, lo hizo con voz temblorosa, preparada para el rechazo.
Él se quedó inmóvil, con los ojos abiertos. Como si el aire se hubiera detenido entre ellos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, sin enojo, pero con una calma densa que dolía más que cualquier grito. Laura trató de explicarse, tartamudeando entre lágrimas, mientras él guardaba silencio. Finalmente, la acompañó a casa. La besó en la mejilla y dijo: «Hablaremos mañana». Esa noche, Laura no pudo dormir. Las sombras en el techo parecían moverse con cada pensamiento. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, un golpe seco en la puerta la hizo sobresaltarse. Al abrir, vio 3 figuras en el umbral: Anthony, su madre Victoria y su padre Charles. Victoria la miró de arriba abajo, con el rostro endurecido por la desaprobación, mientras Charles sonreía con amabilidad forzada. Y entonces, con voz fuerte, él anunció: «Bueno, si hay un bebé en camino, es hora de hacer lo correcto». El plan de la familia acababa de comenzar. La sala de la casa Michey olía a café recién hecho y a madera encerada. Charles, el patriarca, había recibido a Laura con una sonrisa amplia. De esas que parecen sinceras hasta que se observa bien el fondo de los ojos. «Hija, no te preocupes por nada. Haremos las cosas bien», dijo mientras le daba una palmada en el hombro a su hijo. Anthony permanecía callado, mirando el suelo, con las manos entrelazadas. A su lado, Victoria, la madre. Observaba todo en silencio, con los labios apretados y una expresión que parecía tallada en piedra. Desde el primer momento, Laura sintió el peso de esa mirada, fría, evaluadora. Incómoda, como si cada detalle de su presencia fuera un error que debía corregirse. El ambiente estaba cargado de una tensión cortés, disfrazada de cordialidad. Charles hablaba del futuro con tono de vendedor optimista. «Será una boda sencilla, solo la familia. Es lo correcto. No queremos que la gente hable». Victoria asintió sin levantar la vista, sosteniendo su taza con elegancia forzada. Laura se limitó a asentir también. Incapaz de encontrar palabras. Todo sucedía demasiado rápido, como si alguien más estuviera escribiendo su historia y ella solo pudiera seguir el guión. Durante las semanas siguientes, la casa de Diane se convirtió en un ir y venir de llamadas, arreglos y decisiones que Laura no tomaba. Charles se encargó del papeleo, Victoria del vestido y las flores, Anthony del silencio. Nadie le preguntó qué quería. Todo se decidió por su bien. Cuando el día llegó, la lluvia habitual de Oregón cubría las calles con un velo gris. La ceremonia se celebró en una pequeña capilla de madera en las afueras de Salem. Laura se miró en el espejo del vestíbulo antes de entrar. El vestido era correcto, blanco sencillo, sin adornos. Su vientre apenas comenzaba a notarse. Intentó sonreír. Pero la imagen que le devolvió el reflejo no era la de una novia ilusionada, sino la de una mujer cansada antes de tiempo. En el altar, Anthony la esperaba con un gesto amable pero distante. Pronunciaron los votos con voces apagadas, y cuando el pastor los declaró marido y mujer, los aplausos sonaron más formales que alegres. En las fotografías, Laura parecía feliz. Sonreía porque así debía hacerlo, porque la cámara exigía esa expresión. Pero dentro de ella se mezclaban el miedo, la duda y una sensación extraña de estar cumpliendo con algo ajeno. «Ahora estás segura», le susurró su tía Diane al oído al despedirse. Laura quiso creerlo. Después de la recepción, Anthony la ayudó a subir al auto. En el asiento trasero quedaban los ramos marchitos y una cinta blanca que se desprendía con el viento. Él condujo en silencio, los faros abriéndose paso entre la llovizna. El parabrisas se empañaba y el sonido del limpiaparabrisas marcaba el ritmo de un viaje sin palabras. Laura miraba por la ventana el paisaje húmedo. Los pinos oscuros y las casas esparcidas a lo lejos. Cada kilómetro la alejaba de su antiguo hogar y la acercaba a algo que no entendía del todo. Anthony intentó romper el silencio. «Mis padres están contentos. Dicen que ahora podremos empezar de verdad». Laura asintió, sin saber qué responder. Quiso creer que hablaba en serio, que no era solo una frase para llenar el vacío. Cuando por fin el auto giró hacia una calle estrecha bordeada de robles. Vio la casa, 2 pisos, fachada de madera clara,
un jardín pequeño y un porche cubierto. En otro momento habría parecido acogedora. Aquella noche, bajo la lluvia, le pareció un muro que la separaba del mundo. Anthony abrió la puerta y encendió las luces. El interior estaba impecablemente ordenado, muebles antiguos, alfombra beige, cuadros familiares colgados en líneas rectas. Victoria había preparado todo. Cada objeto transmitía control, no calidez. Laura avanzó unos pasos, sintiendo el eco de sus propios movimientos en el suelo de madera. Detrás de ella, la puerta se cerró con un clic que sonó más fuerte de lo esperado. Respiró hondo, intentando ahuyentar el presentimiento que se le instalaba en el pecho. «Bienvenida a casa», dijo Anthony, con una sonrisa cansada. Ella sonrió también, porque era lo que se esperaba de una esposa recién llegada. Pero mientras el sonido de la lluvia golpeaba los ventanales, no pudo evitar sentir que esa casa, con sus luces suaves y sus sombras largas, no era un refugio, sino una jaula disfrazada de hogar. Aquel umbral que cruzaba por primera vez sería el escenario de su mayor aprendizaje y de su mayor tormenta. La primera noche en la casa Michie. Laura se despertó con el ruido de pasos en el pasillo. Eran las 6 de la mañana y aún estaba oscuro, pero la casa ya tenía movimiento. Al salir de la habitación, encontró a Victoria en la cocina, vestida con su bata color crema, batiendo huevos con precisión militar. «En esta casa el desayuno se sirve a las 7, no más tarde», dijo sin levantar la vista. Laura sonrió con amabilidad y respondió con un por supuesto, intentando disimular el cansancio. Durante los primeros días, trató de adaptarse. Anthony salía temprano a trabajar con su padre, y ella quedaba sola con Victoria, que parecía observar cada gesto. El primer enfrentamiento ocurrió una tarde, cuando Laura, cansada y con náuseas, preparó una taza de té de hierbas para aliviar el malestar. Apenas dio un sorbo, Victoria apareció en la puerta de la cocina, frunciendo el ceño. «¿Qué haces tomando eso? La cafeína puede dañar al bebé». Laura trató de explicarse. «Este sin cafeína, mi doctora dijo que está bien». Pero la mujer se acercó. Le arrebató la taza y la vació en el fregadero. «Los médicos no saben de verdad. Yo crié 2 hijos sin esas tonterías modernas. Harías bien en escucharme». Desde entonces, todo lo que Laura hacía parecía estar bajo un código invisible. Victoria imponía reglas que cambiaban a su antojo. Nada de comida picante, nada de frutas demasiado ácidas. Nada de cenar después de las 9. Controlaba incluso la temperatura del agua de la ducha y el tiempo que Laura pasaba caminando por el jardín. Cada día traía una nueva orden, siempre disfrazada de consejo maternal. Anthony, al principio, parecía notar la incomodidad de su esposa. Una noche, mientras ella lloraba en silencio al lado de la cama, él le acarició la espalda y murmuró: «Mi mamá puede ser dura, pero lo hace por preocupación. Dale tiempo». Laura quiso creerle. Pensó que quizás, con el nacimiento del bebé, las cosas cambiarían. Pero a medida que los meses avanzaban, la actitud de Anthony también empezó a cambiar. Volvía más tarde del trabajo, con olor a serrín y cansancio, y cuando ella intentaba hablarle de su madre, él simplemente decía: «No empieces con eso. Sabes cómo es, déjala tranquila». Victoria, en cambio, parecía disfrutar de su dominio. Le corregía el modo de doblar las toallas, la forma en que tendía la cama, e incluso la manera en que sostenía el vientre. «No te toques tanto, lo vas a malcriar antes de nacer», decía con media sonrisa. Si Laura se levantaba por la noche al baño, la voz de la mujer surgía desde la oscuridad del pasillo: «Vuelve a la cama. Te vas a resfriar». Era como vivir con un centinela invisible. Charles, el padre, era el único respiro. A veces le preguntaba si necesitaba ayuda con las compras. O le dejaba dulces en la mesa del comedor con una nota: «Para ti». Pero cuando Victoria levantaba la voz, él desaparecía discretamente, refugiándose en el garaje. Nadie desafiaba el reinado de aquella mujer. Una tarde de otoño, mientras doblaba la ropa en la habitación, Laura se miró de reojo en el espejo del armario. La luz gris del atardecer acentuaba las sombras de su rostro. Apenas se reconoció,
los ojos cansados, la piel pálida, los hombros hundidos. Parecía otra persona. Recordó a la mujer que había sido, independiente, alegre, llena de sueños. Esa mujer ya no estaba. Esa noche, cuando Anthony regresó, Laura lo esperó sentada en la cama. Él estaba agotado, con las manos aún manchadas de polvo del taller. «Anthony», comenzó ella con voz baja pero firme, «no puedo seguir así. No puedo vivir bajo sus reglas. Necesitamos nuestro propio espacio, una casa pequeña, algo nuestro, o me iré». Él se quedó quieto, mirándola como si no entendiera. «No es momento para mudanzas, Laura. No exageres. Solo quedan unos meses para que nazca el bebé». Su tono era el de quien quiere terminar una conversación, no resolverla. Laura lo miró largo rato, esperando alguna señal de comprensión. Pero Anthony solo suspiró, se quitó las botas y se fue al baño sin decir más. Cuando regresó, ella fingió dormir. Escuchó cómo se acomodaba en la cama, cómo la respiración de él se volvía profunda y distante. En silencio, Laura se incorporó. Encendió la lámpara y comenzó a guardar ropa en una pequeña maleta. Dobló los vestidos con cuidado. Guardó la foto de su boda en un bolsillo lateral y tomó aire antes de cerrar el cierre. El reloj marcaba la medianoche cuando bajó las escaleras. El sonido de sus pasos amortiguado por la alfombra. En la sala, el retrato de los Michey colgaba sobre la chimenea, Victoria en el centro, imponente, rodeada de su esposo y sus hijos. Laura lo observó unos segundos, luego abrió la puerta principal. El aire frío de Oregón le golpeó el rostro. No sabía a dónde iría ni cómo empezaría de nuevo. Pero una cosa sí tenía clara, no iba a criar a su hijo en una casa donde la obediencia valía más que la felicidad. Cerró la puerta tras de sí y caminó hacia la lluvia, dejando atrás no solo un techo, sino la vida que otros habían decidido por ella. El sonido del hervidor silbando fue el primer signo de libertad que Laura sintió en mucho tiempo. El vapor subía en espirales suaves y ella sonrió mientras vertía el agua sobre una bolsita de té de manzanilla. Nadie le arrebató la taza de las manos. Nadie le recordó reglas o restricciones absurdas. En el pequeño departamento de su tía Diane, en Portland, podía volver a respirar. El aroma del té llenó la cocina y, por primera vez en meses, Laura se permitió disfrutar de algo tan simple como el silencio sin vigilancia. Los primeros días fueron una mezcla de alivio y cansancio. Diane la recibió sin preguntas, con los brazos abiertos y una frase breve. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. «Aquí estás a salvo». Entre ambas se formó una rutina tranquila, caminatas por el vecindario, tardes buscando ropa para el bebé. Risas espontáneas mientras doblaban mantitas diminutas. Laura recuperaba poco a poco algo de su antiguo brillo. Su rostro, antes apagado por la tensión, empezaba a reflejar serenidad. Cada pequeño gesto, preparar la cuna, elegir un chupete, sentir las patadas en su vientre, era una victoria sobre el miedo. Pero esa calma fue interrumpida una noche de invierno. Diane estaba viendo televisión cuando sonó el timbre. Laura abrió la puerta y encontró a Anthony empapado por la lluvia, con los ojos rojos y una expresión de cansancio infinito. No dijo palabra al principio. Solo la miró, con una mezcla de culpa y esperanza. «Laura, he sido un idiota», murmuró al fin, frotándose las manos heladas. «No me di cuenta de lo que te estaba haciendo pasar. Dejé que mi madre manejara mi vida. Y casi pierdo a mi familia antes de tenerla». Laura se quedó inmóvil. Durante semanas había imaginado ese momento, ensayando respuestas que iban desde el perdón hasta el reproche. Pero al verlo ahí, vulnerable, temblando de frío, algo en su interior se ablandó. Lo dejó entrar. Anthony se secó con una toalla que ella le ofreció y continuó. «Quiero que empecemos de nuevo. Buscaré una casa, lejos de ellos. Lo prometo». Su voz sonaba sincera, como si realmente hubiera entendido. Diane, que observaba desde la puerta del pasillo, no dijo nada. Solo cruzó los brazos y asintió lentamente. Aceptando lo inevitable, su sobrina aún lo amaba. Durante las semanas siguientes, Laura y Anthony parecían reencontrarse.
Él la acompañaba a las citas médicas. Le preparaba el desayuno y hablaban por las noches de nombres posibles para el bebé. Ella, aunque cautelosa, comenzó a creer que esta vez todo sería distinto. La presencia de Diane les ofrecía un equilibrio nuevo, un testigo silencioso de que las segundas oportunidades existen, pero deben ganarse. Una tarde, Laura decidió sorprenderlo con una cena. Cocinó pollo al horno con romero, su plato favorito, y puso la mesa con velas pequeñas. El apartamento olía a hogar. Se vistió con un vestido azul que resaltaba su embarazo y se peinó con esmero. Hoy será una noche para recordar, se dijo frente al espejo, acariciando su vientre. Anthony había prometido llegar antes de las 7. Las horas pasaron. A las 8, las velas se acortaban y la comida se enfriaba. Laura llamó a su teléfono varias veces. Sin respuesta. A las 9, el silencio se volvió insoportable. El reloj parecía burlarse de su esperanza. Caminaba de un lado a otro del pequeño salón, imaginando excusas, tal vez el tráfico, tal vez una urgencia en el trabajo. Pero en su interior, algo le decía que esa noche no acabaría bien. A las 10 menos cuarto, alguien golpeó la puerta. 2 policías estaban en el umbral, con rostros graves. «Señora Michei», preguntó uno de ellos. Laura sintió que el aire se detenía. No recordaría las palabras exactas, solo fragmentos sueltos. Accidente, carretera, lluvia, pérdida de control, lo sentimos mucho. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Los días que siguieron se confundieron en una bruma de lágrimas y trámites. Diane organizó el funeral, pero Laura apenas participó. Caminaba como una sombra entre la gente, con las manos apoyadas sobre su vientre, intentando aferrarse al único hilo que la mantenía en pie, su hijo por venir. En la capilla, los murmullos resonaban entre los bancos vacíos. Victoria, vestida de negro riguroso, se acercó al féretro con los ojos secos y la voz afilada. «Si no lo hubieras abandonado, todavía estaría vivo», susurró con veneno. Nadie la contradijo. Charles, el padre, bajó la mirada sin decir una palabra. Laura no respondió. No había fuerza en ella para pelear con una mujer que nunca la había querido. Solo colocó una rosa sobre el ataúd y se alejó en silencio. Afuera. La lluvia caía fina, constante, cubriendo el cementerio con una tristeza uniforme. Esa noche, de regreso en el pequeño departamento, Laura se sentó junto a la ventana. Afuera. Los faroles iluminaban la calle húmeda y vacía. Puso una mano sobre su vientre, sintiendo el leve movimiento del bebé. «No estamos solos», murmuró con voz quebrada. Pero al cerrar los ojos, el peso del silencio fue insoportable. El mundo que había intentado reconstruir se había derrumbado en un instante, dejándola sola entre las ruinas de un sueño que apenas había comenzado. El invierno se había instalado por completo en Portland cuando Laura dio a luz. La nieve no caía, pero el aire era tan frío que cada respiración dolía. En la habitación del hospital, la luz blanca se mezclaba con el llanto agudo de un recién nacido. Laura, exhausta, observaba al pequeño ser que le colocaban sobre el pecho. Tenía el rostro rojo, los puños cerrados y un llanto fuerte que llenaba el silencio. «Hola, mi amor», susurró, con una voz que apenas era un hilo. Lo llamó Kostya, un nombre que Anthony había mencionado una vez en una de sus pocas conversaciones felices. En ese instante, algo dentro de ella se encendió. No importaba cuán rota estuviera, ese niño sería su motivo para seguir adelante. Las primeras semanas fueron un torbellino de noches sin dormir. Pañales, biberones y lágrimas compartidas. Laura se movía por el pequeño apartamento como una sombra, con los ojos enrojecidos por la falta de descanso y el corazón dividido entre el amor y el agotamiento. Había momentos en que se sentaba junto a la cuna, observando a su hijo dormir, y se preguntaba si podría hacerlo sola. Luego, el niño se movía o suspiraba, y toda duda desaparecía. Diane era su única ayuda. Cada tarde llegaba con una olla de sopa caliente o una bolsa de comestibles. «Come, necesitas fuerzas», decía, sirviéndole un plato antes de quitarle al bebé de los brazos. «Yo lo cargo un rato. Anda, duerme aunque sea una hora». Laura sonreía agradecida,
pero el cansancio era tan profundo que a veces ni siquiera podía llorar. Aún así, cada amanecer era una nueva oportunidad para intentarlo. Pasaron los meses, y la rutina empezó a adquirir forma. Las mañanas eran para alimentar al bebé. Las tardes para ordenar la casa y, cuando Kostya dormía, Laura abría su laptop para enviar currículums. No podía permitirse vivir solo de los ahorros y la ayuda esporádica de su tía. Una tarde recibió la llamada que le devolvió un poco de esperanza. Su antiguo jefe de la firma de diseño le ofrecía volver a trabajar. No sería fácil equilibrar el empleo y la maternidad, pero aceptó sin pensarlo. Volver a la oficina significó más que un ingreso, fue una manera de recuperar algo de sí misma. El bullicio, el sonido de las impresoras, las conversaciones triviales. Todo la conectaba con una parte de su vida que había quedado congelada. En ese entorno volvió a sentirse útil, necesaria. Allí fue donde conoció a Steven Hall, su nuevo supervisor. Steven era un hombre de unos 40 años, elegante, con una sonrisa segura y una voz calmada que parecía tener siempre la última palabra. Desde el primer día la trató con una amabilidad inusual. «Michelle, ¿verdad? Escuché que hiciste un gran trabajo antes de tomarte la licencia. Me alegra que hayas vuelto», le dijo estrechándole la mano. Laura, sorprendida, respondió con un tímido gracias. Él la miró con interés, pero sin insinuaciones. Esa naturalidad la desarmó. Con el paso de las semanas, comenzaron a compartir más tiempo. Reuniones prolongadas, cafés improvisados después del trabajo. Conversaciones sobre libros y música mientras revisaban proyectos. Steven hablaba de su esposa y su hija adolescente con la familiaridad de quien se sabe intocable. Pero en sus ojos había una chispa que Laura reconoció. Era esa mezcla peligrosa de curiosidad y soledad que precede a los errores. Ella, por su parte, intentaba mantener las distancias. No quería problemas, y mucho menos repetir historias que dolían. Pero había noches en que el silencio del apartamento la envolvía por completo. Kostya dormía profundamente, el reloj marcaba las 2 de la madrugada, y Laura se descubría repasando las palabras amables de Steven. «Eres brillante, Laura. No dejes que nadie te haga creer lo contrario». Esa voz resonaba más fuerte que el viento golpeando las ventanas. Un viernes, tras una jornada interminable, Steven se ofreció a llevarla a casa. La lluvia caía con fuerza, y el parabrisas reflejaba luces borrosas. En el asiento del copiloto, Laura sintió un extraño calor cuando le dijo: «No sé cómo lo haces, cuidar de un bebé, trabajar a tiempo completo, seguir sonriendo». Ella respondió con un gesto cansado: «A veces solo sobrevivo». Él la miró un segundo más de lo debido antes de volver la vista al camino. Aquella noche, cuando la dejó frente al edificio. Su despedida fue breve pero diferente. Steven se inclinó apenas y le rozó la mano al entregarle el paraguas. Ese contacto mínimo encendió algo que ella creía muerto, el deseo de sentirse vista. Desde entonces, los mensajes comenzaron, primero sobre trabajo, luego más personales. Pequeñas frases que traspasaban la línea invisible entre la cortesía y la intimidad. Laura sabía que era un terreno peligroso. Pero cada palabra le devolvía un poco de la vida que había perdido. No lo buscó, simplemente se dejó arrastrar. Así, en medio del invierno más gris. Entre el cansancio y la necesidad de afecto, comenzó un vínculo que no nació del amor, sino del vacío. Un error disfrazado de consuelo. Un intento torpe de llenar el silencio con una voz que no le pertenecía. La historia con Steven se fue tejiendo lentamente. Con la paciencia de quien cree que lo prohibido puede transformarse en algo verdadero. Al principio eran encuentros discretos después del trabajo. Cenas rápidas en lugares apartados, promesas susurradas entre copas de vino. Laura sabía que él tenía una familia. Pero cada vez que Steven le tomaba la mano y decía «mi matrimonio está muerto hace años», una parte de ella decidía creerle. En su mente. No estaba destruyendo nada, solo estaba tomando lo que la vida le ofrecía después de tanto dolor. Con el paso del tiempo, aquella relación secreta se convirtió en su refugio. Steven la hacía sentir especial, admirada, viva.
Solo necesito esperar a que mi hija termine la universidad, le decía una y otra vez. Después me divorciaré. Te lo prometo. Laura guardaba esas palabras como un talismán. Los años pasaron y ella siguió esperando, convencida de que la paciencia sería recompensada. En la oficina. Todos veían a Laura como una mujer reservada y profesional, sin imaginar que detrás de su serenidad había un amor clandestino sostenido por esperanzas frágiles. Las noches en los hoteles de las afueras eran siempre iguales. La habitación perfumada con jazmín barato. La ventana empañada por la lluvia y la promesa de un mañana que nunca llegaba. Steven le regalaba flores, joyas pequeñas, palabras bonitas, pero nunca tiempo suficiente. Diane, que intuía lo que ocurría, no la juzgaba, pero su mirada decía más que 1000 consejos. Solo asegúrate de que esto no te deje vacía. Le advirtió una tarde mientras cuidaba de Kostya. Laura sonrió sin responder. No podía admitir que, a veces, ya se sentía vacía. Un día cualquiera, el equilibrio falso se rompió. Laura entró en la oficina con un café en la mano y vio algo que la dejó helada. Steven conversaba con su nueva asistente, una joven recién llegada. Risueña y elegante. Sus miradas, los gestos, las risas, todo era inconfundible. Aquella complicidad que alguna vez fue suya ahora pertenecía a otra. Al principio quiso convencerse de que exageraba, pero pronto los rumores confirmaron lo evidente. Steven había comenzado una nueva aventura, igual que la que tuvo con ella. Esa noche lo enfrentó. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir mintiendo?, preguntó con voz temblorosa. Él intentó justificarlo. No lo entiendes, Laura. Las cosas se complicaron. No puedo hacerlo ahora. Ella lo interrumpió, con una calma que lo desarmó. No lo harás nunca. Tú no quieres perder nada. Ni a ella, ni a mí. Pero yo ya te perdí hace mucho. Y sin más, se marchó. La ruptura fue silenciosa, sin escenas dramáticas ni reconciliaciones. Laura simplemente dejó de contestar llamadas, de responder correos, de mirar atrás. Se concentró en su hijo y en su trabajo, tratando de borrar los años que había dedicado a un amor sin futuro. Pero el destino, caprichoso, aún no había cerrado el círculo. Un mes después, mientras revisaba planos en su escritorio, un mareo repentino la obligó a sentarse. El mismo vértigo. La misma sensación que recordaba de años atrás. Compró una prueba y la sostuvo entre las manos con incredulidad. 2 líneas. De nuevo. Una mezcla de risa y llanto la invadió. No puede ser, murmuró. Pero sí lo era. Estaba embarazada. Esa noche lloró en silencio, con el rostro hundido en las manos. No era tristeza pura, sino una resignación serena. Por primera vez no sintió miedo, ni vergüenza, ni culpa. Miró hacia la cuna donde dormía Kostya y pensó, no estoy sola. Luego colocó una mano sobre su vientre y susurró, esta vez será distinto. Eres un regalo del destino, no un error. Diane la abrazó cuando le contó la noticia. Entonces lo enfrentaremos juntas, dijo sin dudar. Y así lo hicieron. Los meses siguientes transcurrieron entre trabajo, controles médicos y tardes de juegos con Kostya, que esperaba con ilusión la llegada de su hermanito. Cuando el parto llegó, Laura ya no era la misma mujer que había llorado por un hombre. En el hospital, con Diane a su lado, trajo al mundo a un niño fuerte, de ojos oscuros y llanto decidido. Lo llamó Daniel, mientras lo sostenía en brazos. El recuerdo de Steven se desvanecía como una sombra en la distancia. En su lugar quedaba una certeza luminosa. No todas las segundas oportunidades llegan a través del amor. Algunas nacen de la vida misma, envueltas en el llanto de un niño que abre los ojos por primera vez. El tiempo pasó, y con él. La oscuridad que alguna vez había cubierto la vida de Laura comenzó a disiparse. Gracias a su constancia y a la ayuda de Diane, logró estabilizarse económicamente. Cada cheque de pago estaba cuidadosamente dividido en sobres marcados con lápiz. Renta, comida, guardería, ahorro. No sobraba mucho, pero por primera vez. Había un pequeño fondo para el futuro. Un día, mientras doblaba ropa infantil bajo la luz dorada del atardecer, notó algo distinto. El departamento, aunque modesto,
Se sentía lleno de vida. Las risas de Kostya resonaban desde el dormitorio, donde jugaba con sus carritos, mientras Daniel, aún bebé, balbuceaba en su cuna. El sol entraba por las ventanas amplias, bañando las paredes color crema. Aquella luz representaba algo más que belleza, era esperanza. Después de años de sobrevivir, Laura había logrado algo que muchos daban por imposible: construir un hogar propio. Diane, siempre práctica, la ayudó con la mudanza, y al ver el nuevo espacio, dijo con una sonrisa: por fin un lugar que refleja quién eres ahora, no quién fuiste. Laura se limitó a asentir, emocionada. Durante meses, la rutina fue tranquila. Trabajo, escuela, noches de cuentos con Kostya y canciones de cuna para Daniel. Laura dormía poco, pero su corazón estaba en paz. Sin embargo, un sábado por la tarde, mientras recogía juguetes del suelo, alguien llamó a la puerta. Al abrir, se quedó paralizada. En el umbral, con un sombrero en la mano y la mirada cansada, estaba Charles Michie, su antiguo suegro. «Hola, Laura», dijo con voz baja. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría ver a mis nietos». Durante un largo silencio, Laura lo observó. En su rostro ya no había la firmeza del hombre que una vez se mantuvo al lado de su esposa cruel, había un cansancio profundo, un arrepentimiento sincero. «Victoria. Ya no está bien», confesó, bajando la mirada. «Y yo, fui un cobarde. Debería haber estado ahí para ti, para Anthony, para ese niño que nunca llegué a conocer». Laura dudó. Parte de ella quería cerrar la puerta, proteger a sus hijos del pasado. Pero otra parte recordó el brillo bondadoso que Charles había tenido cuando Anthony aún vivía. Finalmente, asintió. «Puede verlo, pero con respeto». Desde entonces, Charles comenzó a visitarlos cada fin de semana. Llegaba con pan dulce, frutas y pequeñas sorpresas para los niños. Kostya lo aceptó con la naturalidad de quien nunca había tenido un abuelo y lo llamaba abuelito Charles desde el segundo encuentro. Daniel, aún en brazos, reía cada vez que él hacía ruidos graciosos para entretenerlo. Laura observaba esas escenas desde la cocina, con un nudo en la garganta. Había esperado años para ver una figura paterna amable en la vida de sus hijos, y nunca imaginó que vendría de aquel pasado que tanto dolor le causó. Con el tiempo, Charles se convirtió en un apoyo constante. Ayudaba con las reparaciones del apartamento, cuidaba a los niños cuando Laura debía trabajar hasta tarde y, antes de irse, siempre decía lo mismo: «Gracias por dejarme ser parte de esto. No sabes cuánto lo necesitaba». La paz de esa nueva vida parecía sólida. Pero el pasado no tarda en llamar cuando uno menos lo espera. Una tarde, al salir del trabajo, Laura encontró un auto lujoso estacionado frente al edificio. De pie junto al vehículo, con un abrigo caro y esa vieja arrogancia que conocía tan bien, estaba Steven. «Laura», dijo apenas la vio. «Necesitamos hablar. Sobre Daniel». El corazón de ella se endureció. «No hay nada que hablar». Steven se acercó, con la voz cargada de falsa calma. «Tengo derecho a verlo. Es mi hijo». Laura lo miró fijamente. «¿Tu hijo? Lo abandonaste antes de nacer. Ahora vienes a exigir». «Quiero hacer las cosas bien», insistió. Pero su tono sonaba más a amenaza que a arrepentimiento. Podría ir a los tribunales. Laura respiró hondo, sin apartar la vista. «Hazlo, si eso te hace sentir poderoso. Pero te advierto algo, Steven, ya no soy la mujer que se quedaba callada. No me vas a intimidar. Daniel tiene todo lo que necesita. Y no será criado por un hombre que solo aparece cuando le conviene». Él frunció el ceño, sorprendido por la firmeza de su voz. «Vas a lamentarlo», murmuró antes de marcharse, pero Laura solo lo observó irse, sin miedo. Esa noche, mientras acostaba a sus hijos y los veía dormir, comprendió que algo había cambiado para siempre. Ya no vivía pendiente de los demás. No necesitaba permiso para decidir, ni miedo para actuar. Por primera vez en su vida, había ganado. No contra Steven, ni contra el pasado, sino contra su propio temor. Había defendido su mundo,
su pequeño universo de amor y paz, y nadie volvería a arrebatárselo. La vida de Laura había alcanzado una calma que, por primera vez en muchos años, no le parecía aburrida sino necesaria. Cada mañana comenzaba con el bullicio de los niños, el llanto impaciente de Daniel, los pasos apresurados de Kostya buscando sus zapatos. El olor del café recién hecho y la voz serena de Charles deseándole un buen día antes de irse al parque con los nietos. Laura trabajaba mucho. Pero esa rutina, mezcla de cansancio y ternura, era su refugio. Una tarde cualquiera, en medio del ajetreo de la oficina, recibió un aviso del edificio. El sistema de alarmas estaba fallando y un técnico vendría a revisarlo. No le dio importancia, hasta que vio al hombre que llegó con una caja de herramientas y una sonrisa tranquila. Su uniforme gris llevaba un nombre bordado en el pecho: Michael Grant. «Buenos días, señora Michey», dijo con voz grave y amable. «Prometo no hacer demasiado ruido». Laura sintió distraída, pero algo en su tono la desarmó. No era el encanto superficial que había conocido antes, sino una calma genuina, un respeto silencioso. Mientras él revisaba los cables del panel de control, bromeó: «A veces pienso que estas alarmas se apagan solas para tener compañía». Ella sonrió, sorprendida de escucharse reír. Durante los días siguientes, Michael pasó varias veces por la oficina para completar el mantenimiento. Siempre saludaba con cortesía, recordando los nombres de los empleados, ayudando sin alardes. Con Laura, su trato era sencillo, casi cotidiano, pero dejaba una impresión extraña. No buscaba impresionarla, solo estar presente. Semanas después, sus caminos volvieron a cruzarse. Esta vez en el supermercado. Laura empujaba el carrito con Daniel en el asiento y Kostya aferrado a su abrigo cuando escuchó una voz familiar. «¿Otra vez comprando sin lista? Así nunca escaparás del pasillo de los cereales». Era Michael, sosteniendo una bolsa de manzanas. Los niños lo miraron con curiosidad, y él, sin dudar, se agachó a su altura. «¿Cuál es tu superhéroe favorito?», preguntó a Kostya, mientras con la otra mano distraía a Daniel haciéndole cosquillas suaves en los pies. Laura se sintió inesperadamente ligera. Rieron un rato, intercambiaron un par de frases triviales, y al despedirse, él dijo: «Espero verlos por el parque algún día». Fue una invitación velada, sin presión. Y así, el destino, o la vida, con su manera misteriosa de repetir los encuentros importantes, los volvió a reunir. En el parque, Michael lanzaba una pelota con Kostya mientras Laura, desde el banco, lo observaba sosteniendo a Daniel. No había grandes gestos ni declaraciones, solo una naturalidad que la conmovía. Cada vez que él los veía, encontraba una forma de ayudar, cargar bolsas, arreglar una lámpara o simplemente escucharla hablar del trabajo. Una tarde, Diane lo vio inclinado bajo el fregadero, reparando una fuga. «Ese hombre tiene buenas manos», murmuró con tono cómplice. Laura se sonrojó, pero no respondió. Sabía que su tía lo decía en serio. Michael no era un galán, era un compañero silencioso, de los que se quedan cuando los demás se van. Con el tiempo, su presencia se volvió parte del paisaje de su vida. Nunca pidió nada, nunca reclamó más de lo que ella podía dar. Pero su mirada hablaba de una paciencia profunda, de una ternura que no buscaba recompensa. Una noche, después de ayudar a Kostya con una maqueta escolar, Michael se despidió en la puerta. «Laura», dijo en voz baja, con los ojos sinceros, «no quiero reemplazar a nadie. Estoy aquí porque tú vales la pena. Y también tus hijos». Ella se quedó inmóvil, con un temblor que no era miedo, sino algo más frágil: esperanza. «No puedo prometerte nada», respondió. «Tengo miedo, necesito tiempo». Michael asintió, sin apartar la mirada. «Entonces tómate todo el tiempo que necesites», dijo con una sonrisa serena. «Yo no tengo prisa». Esa noche, mientras lo veía alejarse por el pasillo iluminado, Laura sintió algo que creía olvidado: la paz de no tener que correr, de no tener que fingir. Por primera vez en muchos años, una voz interior le susurró que el amor verdadero no llega con promesas, sino con paciencia. Y ella, por fin, empezaba a creerlo. La primavera llegó a Portland con una suavidad que parecía hecha para sanar.
Después de años de tormentas, la vida de Laura por fin tenía un ritmo sereno y luminoso. Su apartamento, bañado por la luz del amanecer, olía a café recién hecho y a tostadas con mantequilla. En el fondo se oían las risas de Kostya y el balbuceo alegre de Daniel. Mientras Diane preparaba el almuerzo del domingo y Charles tallaba pequeñas piezas de madera para un nuevo juguete. Laura se miró en el espejo del pasillo antes de salir, su cabello suelto, su expresión tranquila. Ya no era la mujer temerosa que buscaba aprobación, ni la joven que confundía amor con dependencia. Era una madre, una profesional respetada, una mujer en paz con sus cicatrices. Tenía un empleo estable en la oficina de diseño, donde la valoraban por su talento y su responsabilidad. Y, sobre todo, tenía un hogar lleno de risas y calidez. Aquel domingo. El plan era sencillo: pasar el día en Washington Park. El aire olía a flores recién abiertas y las montañas se recortaban a lo lejos bajo un cielo azul brillante. Laura extendió una manta sobre el césped mientras Michael, con las mangas arremangadas y la sonrisa fácil, ayudaba a Charles a inflar un balón. Los niños corrían por el pasto, Daniel tambaleándose detrás de su hermano mayor. «Ten cuidado con el pequeño torbellino», bromeó Michael, atrapando a Daniel antes de que tropezara. Laura los observó con ternura, sintiendo un nudo dulce en la garganta. Cada gesto de aquel hombre, la paciencia, la risa suave, la forma en que trataba a sus hijos como si fueran suyos, hablaba de un amor que no necesitaba palabras. Se sentaron a comer sándwiches y jugo de naranja bajo la sombra de un roble. Diane, siempre con su tono pragmático, comentó: «¿Ves? La vida sabe equilibrar sus cuentas. A veces se tarda, pero siempre llega el momento de cobrar lo que nos deben». Laura sonrió, mirándola con gratitud. Charles, que había envejecido pero mantenía la dulzura en los ojos, asintió en silencio. «Ella se lo ganó», dijo. «Nadie sobrevive a tanto sin tener una fuerza especial». Mientras la tarde avanzaba, Laura se recostó en la manta. El viento le acariciaba el rostro y el sol tibio la envolvía. Escuchó las risas de sus hijos, el murmullo de las hojas y la voz de Michael llamando a Kostya para volver a lanzar la pelota. Era un cuadro perfecto, sencillo, pero pleno. Por un instante cerró los ojos y pensó en todo lo que había dejado atrás: la humillación bajo el techo de Victoria, el amor a medias con Anthony, las promesas vacías de Steven. Ninguno de esos recuerdos dolía ya. Se habían convertido en parte de su historia, en la raíz silenciosa de la mujer que era ahora. Michael se sentó junto a ella, sosteniendo a Daniel dormido en brazos. «No sabía que la felicidad podía verse así», dijo en voz baja. Laura lo miró y respondió con una sonrisa tranquila: «Yo tampoco. Y, sin embargo, aquí está». Él le tomó la mano, sin necesidad de decir nada más. No había promesas ni juramentos, solo la certeza de estar en el lugar correcto, con las personas adecuadas. El sol comenzó a ocultarse tras los árboles, tiñendo el parque de tonos dorados. Kostya corrió hacia su madre con una flor en la mano. «Para ti, mamá», dijo, colocándola en su cabello. Laura lo abrazó fuerte, sintiendo como el corazón se le llenaba hasta desbordar. Mientras caminaban de regreso al auto, los niños riendo, Charles y Diane conversando, Michael cargando la canasta, Laura miró hacia el horizonte y comprendió que su historia no era de venganza, sino de reconstrucción. Había sobrevivido al dolor, a la traición y a la soledad, y desde esas ruinas había edificado algo más poderoso que el rencor. Sobrevivió al dolor, a la traición y a la soledad, y construyó desde las ruinas una vida llena de amor y dignidad. Esa fue su verdadera venganza. Bajo la luz dorada del atardecer, mientras el viento jugaba con las risas de sus hijos, Laura sonrió. No necesitaba mirar atrás. Había ganado la batalla más importante, la de vivir en paz.